Universidad Católica de Cuenca. Cátedra Otorrinolaringología. Dr. Diego Cordero Terán. Protocolo quirúrgico de septoplastia. La desviación septal es la causa más frecuente de obstrucción nasal. Se estima que aproximadamente el 80% de la población tiene desviación septal. Sin embargo, esta puede causar síntomas como no puede causar síntomas. Si es sintomática, el paciente referirá aquellas molestias subjetivas y también puede referir alteración de su estado general. La septoplastia es la manipulación quirúrgica que consiste en la remoción del cartílago septal o la porción ósea desviada con el fin de mejorar la deformidad nasal. Es importante la realización de esta cirugía siempre y cuando ésta cause una obstrucción nasal. Esta obstrucción nasal se caracterizará principalmente por presentar signos de insuficiencia respiratoria. Indicaciones. Son múltiples las indicaciones por las que se puede llegar a realizar esta cirugía. Sin embargo, tenemos tres principales. Entre ellas se encuentran obstrucción septal sintomática irreversible, mejorar el acceso a una cirugía endoscópica de la base del cráneo o nasosinusal y espolones a nivel septal que pueden llegar a estar causando una epistaxis profusa. El tabique óseo está conformado por una parte ósea y una parte cartilaginosa. En cuanto a la parte cartilaginosa, como su nombre lo indica, está conformado por el cartílago cuadrangular. Y en cuanto a su porción ósea, podemos mencionar la lámina perpendicular del etmoides, el hueso Böhmer. Estas estructuras estarán asentadas sobre la cresta maxilar y se extienden hasta la espina nasal anterior. Es necesario considerar el borde caudal y el área K. El área K será el área de soporte de la pirámide nasal. Debemos tener en cuenta que esta área debe ser respetada para evitar deformidades estéticas en el postoperatorio. Instrumental para una septoplastia. Es necesario considerar todas aquellas herramientas quirúrgicas necesarias para la septoplastia, tales como las que estamos observando en pantalla. La irrigación del septum. El septum antero-inferior se encuentra irrigada por las arterias palatina mayor y por la rama septal de la arteria labial superior. Y el septum antero-superior se encuentra irrigado por la arteria etmoidal anterior. El plexo de Kieselbach. Esta es la recolección de las terminaciones de las arterias, específicamente de la arteria etmoidal anterior, de la arteria seno-palatina y de la porción anterior de la nariz. Esta es importante debido a que aquí se producen el 90% de las epistaxis. Esta área recibe varios nombres. Se la conoce también como el área de Little o el triángulo de Kieselbach. Y como se puede ver en la imagen, es un área altamente irrigada, por lo tanto aumenta el riesgo de complicaciones. La inervación de la nariz puede ser una inervación de manera específica o una inervación de manera general. La inervación sensorial específica hace referencia a la capacidad de la nariz para poder oler, función que lo lleva a cabo a través de los nervios olfativos y con la posterior participación del bulbo olfatorio. Mientras tanto, la inervación sensorial general del tabique y de las paredes laterales está dada por el nervio nasopalatino, que constituye una de las ramas del nervio maxilar, y también por el nervio nasociliar, que constituye una de las ramas del nervio oftálmico. Es importante reconocer que la inervación de la piel externa de la nariz es suministrada por el nervio trigémino, y otra de las características de estos nervios es en el caso del nervio nasopalatino, el cual guarda cierta importancia quirúrgica en caso de que se lesione el mismo. Protocolo de preparación previo a la septoplastia. Al igual que en cualquier área de la medicina, es importante abordar un protocolo, por lo cual los elementos requeridos son un paquete quirúrgico completo, un par de guantes, bisturí, cierto equipo o material de sutura, jeringas de 10 cc para ayudarnos con la anestesia, un forceps o las pinzas
y ciertos requerimientos de la mesa quirúrgica, como también desinfectante, toallas de papel, fundas y recipientes donde podamos colocar las pinzas, solución salina al 0,9% de manera preferible, anestesia local si es necesario y el historial médico completo del paciente en caso de que también se requiera. En la preparación, se debe principalmente lavarse las manos con técnicas correctas de asepsia y antisepsia, preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento o a su vez preguntar si ha suspendido el medicamento que dificulte con la coagulación. También se debe preparar todos los elementos que se requieren en la mesa quirúrgica, entre estos verificar la solución salina o la solución que vayamos a emplear y verificar que nuestro paquete quirúrgico esté completamente sellado, pues nos indica esterilización. Para el lavado de manos es importante conocer la importancia del mismo, pues es el primer paso para realizar cualquier proceso quirúrgico, así se evita el riesgo de varias complicaciones, entre ellas las infecciones. Dentro del procedimiento, el paso 1 consiste en colocar sobre nuestra mano izquierda 5 ml de jabón, frotar nuestros dedos de la mano izquierda sobre la mano derecha, para así desinfectar incluso debajo de las uñas. Todo este procedimiento se debe llevar hacia la muñeca, realizándolo en círculos. Paso 5. Colocar de igual forma jabón en la mano derecha y realizar el mismo procedimiento que realizamos en la mano izquierda, sin contaminar la mano izquierda que previamente ya se desinfectó. El proceso dura aproximadamente entre 10 a 15 segundos. Nuevamente tomamos jabón 5 ml y frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, como se puede ver en el video. Posterior a esto, colocamos palma con palma y realizamos el mismo procedimiento de frotación. Rodeamos el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotándola con un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagamos las manos, las secamos con una toalla y utilizamos la toalla para cerrar el grifo. Para marcar la línea de incisión de la zona quirúrgica se va a utilizar tintes biológicos, ya sea azul de metileno, violeta de genciana o el rotulador demográfico. Infiltración. Esta se realiza mediante una solución anestésica como la adrenalina para evitar que haya mucho sangrado y facilita la disección anatómica de las estructuras. La técnica quirúrgica, la septoplastia logra la separación de la fosa nasal izquierda y derecha y provee así un flujo de aire nasal adecuado, así como preserva el apoyo dorsal y de la punta nasal. La cirugía endoscópica es excelente debido a la visibilidad que ésta ofrece. La cirugía también puede hacerse con un microscopio quirúrgico o con un fotóforo y un espéculo nasal. Los abordajes quirúrgicos no endoscópicos pueden incluir el abordaje endonasal con o sin microscopio, la rinoplastia externa, liberación de alares y técnicas de Gowing mediofacial. Se descongestionan ambos lados de la nariz con lentinas cubiertas de adrenalina. Después de varios minutos, se inyecta lidocaína con epinefrina en planos supraicóndricos bilaterales. Se examina ambos lados del tabique y se determina el lado para realizar el abordaje de acuerdo a la convexidad septal más prominente, ya que la mucosa es más probable que se desgarre durante la elevación del colgajo septal. Se realiza una incisión en la mucosa aproximadamente de 5 milímetros anterior al lugar donde se realiza la incisión transcartilaginosa. La incisión se extiende hasta la unión mucopericóndrica, teniendo cuidado de no marcar el cartílago subyacente. La incisión debe ir lo más arriba posible. Si se usa un endoscopio, se usa su eje para retraer el cartílago lateral superior para así mejorar la exposición dorsal. Se extiende la incisión al suelo nasal, donde se puede añadir un corte posterior de 5 milímetros para mejorar aún más la exposición. Con un elevado de Kotler
Se levanta un colgajo supericóndrico a través de la incisión. Se debe tener cuidado de permanecer dentro del plano bien definido supericóndrico, superióstico, hasta que se encuentren los anclajes fibrosos densos a la cresta maxilar con el fin de extender la elevación del colgajo hacia la cresta maxilar y el suelo nasal. El cirujano tiene que dividir estas fibras bruscamente usando un elevador de Kotle o el filo de una cuchilla de bisturí número 15. Se raspa a lo largo del hueso subyacente con un movimiento de barrido desde la rama vertical de la cresta maxilar inferiormente hacia el suelo nasal para dividir estas fibras. Durante este paso es muy frecuente observar el paquete neurovascular palatino, el cual hay que conservarlo. De existir sangrado, debemos utilizar una sonda de succión y lentinas empapadas de adrenalina. Se continúa separando el colgajo, que aquí se encuentra a la derecha, del cartílago o hueso adyacente, que se encuentra a la izquierda, hasta el punto donde ya no pueda verse su unión. Se debe utilizar un elevador de Kotle para complementar la incisión del cartílago realizada tras una incisión con bisturí, y también se puede brindar soporte con tiras de cartílago dorsal y caudal. Se eleva el colgajo contralateral. Se deja de elevar el colgajo cuando ya no se puede ver la unión entre el colgajo y el cartílago. Una vez que los dos colgajos están completamente elevados, se procede a utilizar un cuchillo giratorio o unas tijeras para poder quitar el cartílago cuadrangular. Se debe conservar este cartílago para después reemplazarlo. La eliminación del cartílago mejora la visión de las deflexiones sectales restantes y proporciona un mejor acceso a los puntos horizontes que anteriormente limitaban la elevación de los colgajos. Se elevan aún más los colgajos para exponer completamente las deflexiones sectales. Se utiliza un punzón de corte para cortar el hueso por encima de la deformidad para separar la deflexión de su fijación a la base del cráneo. Tener cuidado de no fracturar la lámina vertical del etmoides para evitar fracturar inadvertidamente la lámina cribosa. Una vez que la deflexión ha sido separada de la base del cráneo, procedemos a eliminar los restos de la mucosa alrededor de la deflexión y fracturamos cuidadosamente. Elimine las deflexiones óseas restantes con una gubia. Si una deflexión involucra la cresta maxilar, eleve la mucosa a lo largo del suelo de la nariz en una dirección de posterior a anterior. Se retira la cresta que se proyecta en la vía aérea con un escoplo de 4 milímetros. No se disecciona completamente la cresta si es posible, puesto que puede lesionar el nervio nasopalatino y precipitar un sangrado problemático de la arteria palatina mayor. Una vez que se ha eliminado toda la deflexión, se recomienda sustituir el cartílago retirado. En particular, si se retiró una gran parte del cartílago cuadrangular, las áreas curvadas se aplanan primero con un mazo. Los colgajos mucopericóndricos deben ser suturados. Para ello se emplea la sutura Cadwood simple 4 ceros con una aguja de Kate para cerrar la incisión y para coaptar los colgajos mucopericóndricos con puntos de colchonera. Se pasa la aguja posterior y luego anterior a la incisión y se atan 2 nudos para ajustar la mucosa. Se debe tener cuidado en este punto inicial para aproximar completamente la mucosa dejando un extremo largo. Se usa la misma sutura para cerrar la incisión con una técnica similar de ida y vuelta. Puede utilizarse posteriormente para coaptar los colgajos mucopericóndricos usando 3 a 4 pases. Finalmente, la sutura debe ser llevada anteriormente y fijada con la cola larga de la sutura inicial. Las férulas son opcionales, aunque pueden promover la cicatrización y reducir el riesgo de hematoma septal. Se recomiendan las férulas de Doyle, las cuales se suturan en el tabique membranoso y se retiran luego de una semana.
Dentro de las complicaciones que suelen presentarse luego de una septorrinoplastia, tenemos un hematoma septal, una epistaxis de los bordes de la mucosa cruenta, una oclusión nasal, deformaciones nasales y una perforación septal provocada por un taponamiento excesivo o un hematoma septal. De todos ellos, los que con más frecuencia se presentan son los hematomas y las perforaciones septales. En cuanto a los hematomas septales, se dice que estos son raros y requieren de una intervención inmediata. Se pueden manejar en forma ambulatoria bajo anestesia local para retirar el coágulo. Para evitar su formación, se realiza un taponamiento bilateral que hace presión al hematoma. Si no se resuelve a pesar del tratamiento, se puede pensar en una coagulopatía. En cuanto a las perforaciones septales, se dice que estas se deben evitar a toda costa. Para evitar su formación no debe existir perforaciones opuestas y se debe preservar el colgajo mucoso contralateral. En caso de una perforación opuesta, se debe realizar un injerto de interposición mediante el cartílago autólogo fascia o autoplastia. Conclusiones. La septoplastia es una técnica quirúrgica que se utiliza para corregir lo que son las desviaciones del tabique nasal. Esta no se ocupa más bien de su parte estética. Esta se ocupa de corregir los problemas que puedan estar causando obstrucciones a nivel nasal que puedan repercutir en la calidad de vida del paciente. Existen varias técnicas quirúrgicas, entre las que podemos mencionar la técnica de Killian y la técnica de Cole. Se debe respetar aquellas estructuras de sostén de nuestra nariz con el fin de evitar las complicaciones postoperatorias tales como las deformidades nasales. Para ello y para evitar justamente estas complicaciones, se deberá preservar aproximadamente 1 centímetro en la parte caudal, es decir, en las estructuras de sostén y en la punta de la nariz. También es necesario la colocación de férulas nasales, estas con el fin de evitar complicaciones de igual manera postoperatorias tales como el hematoma septal. Muchas gracias por su atención.